Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este tercer webinar formativo que organiza Observa PS, el Observatorio Universitario para la Promoción del Aprendizaje-Servicio en Canarias, para la promoción del APS, organizado desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que se desarrolla en el marco del Grupo de Cooperación GDULPGC, Educación para el Desarrollo de la Ciudadanía Global, y también el Grupo de Innovación Educativa de la ULPGC llamado Educa Multidisciplinar. Este proyecto está financiado por el Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de Presidencia para la ejecución de acciones de sostenibilidad en el marco de la Agenda 2030 del Gobierno de Canarias. Como les decía, este es el tercer webinar de una serie de seminarios virtuales que han dado inicio a la andadura del Observatorio de APS Canarias. En el primero tuvimos la suerte de contar con Irache Amiano, que nos habló de responsabilidad social universitaria desde la Universidad del País Vasco. El segundo webinar fue conducido por Silvana Longueira, de la Universidad de Santiago de Compostela, y trató del APS como metodología educativa crítica y transformadora. Y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con María José Bautista Cerro Ruiz, que es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y que nos va a hablar de la integración de la Agenda 2030 en los proyectos docentes a través de la metodología de aprendizaje-servicio. Mi nombre es Ana Ruth Vidal Luengo, soy miembro de GDULPGC y voy a ser la moderadora de este webinar y contaré con la ayuda de mi compañera María Falcón, que pueden ver en pantalla. Ella también pertenece a GEDE y va a estar en segundo plano gestionando en el chat las preguntas a las que dará luego paso después de la ponencia de María José. Entonces, simplemente voy a dedicar unos minutos para ilustrarles sobre cómo va a ser el webinar. La sesión va a durar aproximadamente 1 hora. Tendremos 40-45 minutos de exposición, de la exposición de María José, y reservaremos los últimos 15 minutos para resolver dudas, preguntas y hacer un poco de debate. A través del chat podrán ir a lo largo de la sesión, ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios o sus dudas, y nuestra compañera María Falcón las recogerá y podremos resolverlas y hacer un poquito de debate hacia el final. Durante la sesión no está permitido grabar ni transcribir automáticamente el contenido, y la sesión quedará grabada y podrán consultarla al finalizar, ¿no? A los pocos días de finalizar la sesión, pues podrán consultarla cuando quieran en la página web de Observa APS. Bueno, pues sin más, les doy la bienvenida a todos de nuevo y presento a nuestra ponente de hoy. Ella se llama María José Bautista Cerro Ruiz. Ella es profesora de la UNED. Pertenece al Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social y está especializada en educación ambiental, sostenibilidad y formación del profesorado. Su trayectoria destaca por la integración de la educación para el desarrollo sostenible, tanto en la formación universitaria como en la innovación docente. Como docente, ella imparte asignaturas siempre relacionadas con la educación ambiental, el cambio climático y la sostenibilidad. Y como pueden intuir, pues su enfoque educativo tiene mucho que ver con la educación orientada a la transformación ecosocial. También en esa faceta docente, pues ha coordinado diferentes redes de innovación docente centradas en sostenibilidad, aprendizaje colaborativo y educación ambiental. Respecto a la investigación, ella desarrolla diferentes líneas centradas en la sostenibilización curricular, la educación ambiental, la ciudadanía global, la educación para el desarrollo sostenible y la formación del profesorado. Y ha trabajado ex profeso
en metodologías activas aplicadas a la educación ambiental. Los tipos de proyectos competitivos en los que ha participado están orientadas a estas disciplinas, ¿no? A este terreno: la educación para el desarrollo sostenible, la sostenibilización curricular universitaria, la formación en sostenibilidad, la alfabetización ecosocial, la transición ecosocial en la formación docente, etc. En el ámbito institucional, María José es directora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, y también ha sido en su centro, la Facultad de Educación, vicerrectora y vicedecana, en concreto pues, en las áreas de diseño metodológico e innovación y de ordenación académica, sostenibilidad y calidad. Y como pueden intuir, pues todo está perfectamente imbricado en su línea de investigación y de docencia y en toda su carrera, ¿no? Y bueno, también hay que añadir que forma parte de las redes, de diferentes redes relacionadas con estas temáticas, como la CRUE Sostenibilidad, y tiene un perfil que combina el liderazgo académico, la innovación docente y el compromiso con la transformación educativa sostenible. Bueno, pues sin más, les doy el paso, le doy la palabra a María José. Vamos a apagar nuestras cámaras y a silenciarnos, y queda en manos la ponencia de nuestra invitada. Pues muchas gracias, Ana Ruth, por la presentación. Espero que nadie haya salido corriendo después de oír esto. Todo lo he hecho con mi mejor intención, quiero dejar constancia. Bueno, pues muchas gracias al Observatorio de APS de Canarias por organizar estas jornadas en las que, bueno, estamos intentando ver cómo se relacionan el APS, cómo se relaciona con la educación y cómo se relaciona con esta educación crítica y transformadora que necesitamos en estos momentos ante los retos ambientales, ante los retos ecosociales, la crisis ambiental que estamos atravesando. A mí me gusta mucho esta cita de Marina Garcés sobre la educación, en la que hace referencia, ¿no?, en cómo la educación tiene que permitirnos aprender a pensar los problemas comunes de nuestro tiempo, darnos cuenta de dónde están las situaciones problemáticas y realmente situarnos, poner el foco sobre ellas. A mí esta definición me falta una cosita, que no solamente es aprender a pensar, sino también aprender a actuar, abrir el camino hacia la acción. Para que realmente estemos hablando de una educación transformadora. Porque si lo pensamos, el papel de la educación ha ido cambiando a lo largo de las décadas, antes de los siglos, y ya casi ahora, dependiendo de cada época. En lo que trabajamos en las aulas, lo que está en nuestros currículos, no es algo casual, sino que realmente tiene que ver con aquello que pensamos que es valioso, que necesitamos que sea transmitido a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. Recuperamos aquello que consideramos que es, pues, desde un conocimiento más sencillo a un conocimiento más complejo y elaborado. Y como digo, todo esto ha ido cambiando a lo largo, primero, de los siglos, de una manera mucho más pausada, y en las últimas décadas asistimos a unos cambios mucho más rápidos, ni que decir tenemos con la irrupción de la inteligencia artificial. De tal manera que si para ser docentes y realmente ponernos en esa situación de pensar qué estamos haciendo en las aulas y por qué lo hacemos, tendremos que ver cuál es ese conocimiento valioso, qué es lo que nosotros consideramos valioso y que intentamos trasladar a nuestros grupos de estudiantes. Para definir lo que consideramos valioso, deberíamos saber también qué es aquello que preocupa, qué es aquello a lo que
como sociedad local y global nos estamos enfrentando ahora mismo en nuestras sociedades. Mientras que para algunas personas la imagen que ustedes tienen de las olas, por ejemplo, se creó cuando estábamos, bueno, el origen es cuando estábamos en pleno COVID y que nos parecía, bueno, pues un problema gravísimo que teníamos que tener en cuenta, ¿no? Y no sé si ven en el globito lo que dice, estamos tranquilos que con que nos lavemos bien las manos todo va a salir bien, ¿no? Pero detrás del COVID tenemos una cantidad de problemas que realmente, bueno, pues también están encima de nuestras cabezas y sobre los que tendríamos que estar trabajando en educación, formando para nuestros estudiantes en aquello que es valioso y que van a necesitar a lo largo de su trayectoria vital y de su trayectoria profesional. La imagen que ustedes tienen yo la tengo a mi derecha, pero bueno, son estas barras de los años. Lo que nos indican es un estudio que hace todos los años el World Economic Forum sobre los riesgos globales percibidos. Se trata de los riesgos, se pregunta, se hacen una encuesta aproximadamente a más de 1.000 personas, en torno a las 1.300, 1.400 personas que pertenecen a gobiernos, que pertenecen al mundo empresarial, a universidades, a organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil, sobre los riesgos que son más importantes que tiene que asumir o que tiene que enfrentar, que deberíamos enfrentar la humanidad. El bloque de arriba son los riesgos que se perciben a los 2 años, mientras que el bloque de abajo son los riesgos que se perciben a cada 10 años. O sea, a un plazo de 10 años, como a un corto plazo. De tal manera que si estos son los riesgos, deberíamos también ver cómo los abordamos, ¿no? Y cómo los abordamos cada uno desde nuestra posición. Fíjense que los riesgos percibidos a 2 años, o sea, en el corto plazo, en el 2022, era en los eventos climáticos extremos, olas de calor, inundaciones. En el 2003 pasó a ser el coste de la vida, pero ven que van variando. Sin embargo, los que están en verde siguen apareciendo de alguna manera siempre en un primer lugar. En el 2026 esto empieza a cambiar y tenemos las confrontaciones geoeconómicas, la desinformación, la polarización social, también como elementos a tener en cuenta. Pero fíjense que los riesgos a los 10 años aparecen todos en primer lugar: el cambio climático, los eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad, la falta de recursos naturales, etcétera, etcétera. De tal manera que, mientras que en el día a día podemos percibir que los riesgos, que los problemas a los que nos enfrentamos como profesionales, pero también como ciudadanos y ciudadanas, van modificándose, pero seguimos percibiendo que en el largo plazo los grandes problemas a los que nos tenemos que enfrentar tienen que ver con la crisis ecosocial, tienen que ver con estas problemáticas ambientales que tenemos, como ven en la imagen de las olas, prácticamente pues inundándonos. Y si estos son los riesgos, ¿dónde estamos nosotros como docentes? ¿Dónde nos situamos nosotros y nosotras en relación con la crisis ambiental? Porque dependiendo de las preguntas, y siento decirles que en esta presentación va a haber muchas preguntas, quizá casi más que respuestas, y me gustaría que esas preguntas se las llevaran como docentes, como profesionales, como ciudadanos y ciudadanas, y que siguieran resonando como un germen para realmente saber si quieren y cómo quieren hacer esa educación transformadora, ¿no? Pues bien, tenemos dos preguntas que nos deberíamos hacer de manera principal. ¿Dónde nos situamos en relación con la crisis ambiental, con la crisis ecosocial, con la crisis de justicia ecosocial que tenemos ahora mismo, de desigualdad, de injusticias a lo largo de todo el planeta? ¿Y cómo traducimos esa posición
principalmente, y es lo que vamos a intentar avanzar un poco en este webinar, principalmente a nuestra labor profesional. Ahí tienen una gradación de una ilustradora que se llama María Antelo, que salió en la revista Ballena Blanca, y que bueno, cada uno, cada una que se sitúe en uno de estos escalones de preocupación, podríamos decir. Preocupación que también tiene que ver con cómo percibimos el origen de estos problemas ecosociales, de esta problemática. Y la segunda pregunta, y es muy importante, ¿cómo traducimos esa posición a nuestra actividad? Si no sabemos muy bien cómo traducirla, pues está muy... o si realmente hasta ahora no nos habíamos planteado que esto es algo que tenemos que integrar de una manera definitiva, llamémoslo ODS, llamémoslo sostenibilidad, pero cómo lo estoy intentando llevar a cabo a mi quehacer educativo. Y si lo quiero llevar a cabo, tendré que plantearme desde dónde estoy, desde dónde también tengo que seguir haciéndome preguntas. Si estoy trabajando en la universidad o si estoy trabajando en un centro educativo, tendríamos que hacernos dos preguntas que son paralelas, pero que casi podríamos decir que van en direcciones opuestas. Primero, ¿cómo afecta o afectarán las personas que pasan por la universidad o por nuestros centros educativos en la crisis ambiental? Pero también cómo afectará la crisis ambiental a las personas que pasan por la universidad. Es decir, nosotros estamos educando, estamos formando, estamos trabajando con unas personas que ya son ciudadanos, que ya son ciudadanas, pero que en un breve espacio de tiempo, algunos de ellos ya son profesionales, pero otros en un breve espacio de tiempo van a ser profesionales. Nos hemos preguntado qué educación, qué formación les estamos dando para que realmente sean conscientes de su papel, de su rol en esta crisis ecosocial y puedan ponerle de alguna manera freno, puedan poner de alguna manera su grano de arena para trabajar inversamente a la crisis ambiental. Y por otro lado, cómo afectará la crisis ambiental a las personas que pasan por la universidad. Cómo van a recibir ellos pues todos los problemas que genera la crisis ambiental, que son problemas de todo tipo, y cómo van a afrontarlo. Y ahí tiene mucho que ver también qué formación, qué educación, qué trabajo estamos haciendo desde las aulas. He incluido aquí en esta diapositiva una imagen de un trabajo de una economista que se llama Kate Redworth, que se llama, el libro lo pueden encontrar como Economía del Donut o Economía Rosquilla o similares. Puede que ya lo conozcan, porque ya es de 2018 este recurso. Pero lo que hace Kate Redworth es que plantea que tiene que haber un espacio seguro y justo para la humanidad, que está conformado en el espacio en el que se tienen unos mínimos de servicios y de derechos y de posibilidades de trabajo. O sea, se cuenta con educación, salud, alimento suficiente, agua disponible. Se vive en un mundo, en una sociedad en el que la equidad social y la igualdad de género son realidades, donde se tiene derecho a la participación social y política, pero además con un techo en el que hay una serie de condicionantes ecológicos que permiten la vida, ¿no? Pues la contaminación, la pérdida de biodiversidad y en esta idea de que tiene que alcanzar una situación que no sea problemática y alarmante como estamos viendo en estas últimas décadas. Lo cierto es que ese espacio seguro, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, deberían ser capaces de reconocerlo y de trabajar para que ese espacio seguro exista. De tal manera que ustedes ven este techo ecológico y este fundamento social en el que se reconocen todos los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, Kate Redworth trabaja con los objetivos de desarrollo sostenible. Y vemos todos
los ámbitos de conocimiento, todos los grados, máster, estudios que se dan en la universidad, que se dan en nuestros institutos, que se dan en nuestros centros de formación profesional. De tal manera que tendríamos que ser capaces de integrar la sostenibilidad en nuestro trabajo por dos motivos, bueno, por muchos motivos. Parte de ellos se los comentó ya la profesora Longueira en su última grabación. Tenemos ya motivos normativos que nos dicen que tenemos que hacer esto, pero también tenemos motivos éticos y tenemos motivos, si me permiten, incluso un poco egoístas. Si planteamos que estos son los grandes problemas a los que se van a tener que enfrentar o lo que ya se están enfrentando nuestros estudiantes, lo mejor que podríamos hacer es que nuestras asignaturas realmente colaboraran para que esto fuera así, para que nuestros planes de estudio colaboraran, para que fueran mejores profesionales y mejores ciudadanos y ciudadanas. No tener en cuenta estos elementos es condenar a la irrelevancia a nuestro trabajo. Si yo no estoy trabajando para aquello que realmente es lo más relevante que está pasando ahora mismo en nuestras sociedades, estoy ofreciendo una educación de calidad, estoy ofreciendo una educación relevante. Bueno, tenemos aquí ya una serie de preguntas que nos tenemos que ir haciendo para saber cómo integramos la sostenibilidad y qué queremos integrar de la sostenibilidad en nuestras asignaturas, en nuestro trabajo. Y lo podemos hacer, también lo comentaba la profesora Longueira en su intervención, desde un enfoque crítico o desde un enfoque blando. ¿Qué sería un enfoque crítico? Bueno, pues empezar nosotros y nosotros también a ejercitar el pensamiento crítico haciéndonos preguntas. ¿Por qué me preocupa? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuáles son las temáticas que mejor encajan en, en mi asignatura o en mi grado? ¿Y de qué manera podría yo integrarlas? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo trabajamos un enfoque blando? Bueno, pues asumiendo que el hecho de poner el logo de los ODS, por ejemplo, ya de por sí es transformador, o el hecho de, como en muchas universidades nos están pidiendo ahora, indique por favor a qué ODS contribuye esta asignatura o este máster. Si detrás no hay una cuestionamiento crítico, bueno, pues difícilmente vamos a realmente poder hacer una transformación profunda tal y como queremos hacerla. Porque la sostenibilidad se puede ver desde muchos enfoques. Desde un nuevo paradigma socioeconómico en el que estamos hablando de una reducción de la producción, del consumo, un control del sistema económico, pero también elementos que tienen que ver con la democracia. O si hablamos de, bueno, reformar, seguir un poco con lo que estábamos, hablar de la innovación tecnológica, de soluciones tecnológicas, pero sin realmente hacer un cuestionamiento profundo. Es verdad que ambos tienen elementos en los que nos obligan a comprender la dinámica del sistema, a identificar las relaciones, a considerar los problemas y cómo se interrelacionan unos con otros, pero no tienen, de hecho, la misma profundidad ni la misma relevancia a la hora de establecer estos elementos críticos que estamos buscando. ¿Cómo podemos abordarlo desde nuestras asignaturas? Aparte de empezar con estos planteamientos en los que nos cuestionamos realmente qué es lo que nosotras y nosotros queremos hacer, cuál es el enfoque que nosotros queremos introducir y cómo queremos hacerlo. Para nosotros, la sostenibilización curricular es una vía muy interesante para trabajar y para hacerlo. Para nosotros me refiero, bueno, pues yo participo del grupo de sostenibilización curricular, de introducción de la sostenibilidad en la docencia de CRUE, y ahí hemos trabajado, como ya les indicó la profesora Longueira, todos estos temas, y me parece que también les dejó bastante documentación sobre cómo hemos ido avanzando. ¿Qué es la sostenibilización? Pues intentar incorporar los criterios y los valores de la sostenibilidad
en nuestras asignaturas, en nuestros grados, en nuestros planes de estudio, de tal manera que no sean un añadido, que no sean un elemento decorativo, sino que realmente la sostenibilidad sea el centro de nuestros procesos. Porque, fíjense, ya en 2017 UNESCO nos decía que no todos los tipos de educación fomentan el desarrollo sostenible. Si la educación por sí misma fomentase los valores de justicia, de equidad, de respeto, no estaríamos en la situación en la que estamos. Y Walsh nos dice que las universidades tienen un papel muy importante en la generación de problemas de insostenibilidad. Si vemos en retrospectiva los planes de estudio y los objetivos que perseguían o que perseguíamos o que perseguimos y que se siguen haciendo en muchos planes y en la actualidad, tienen más que ver con conseguir que nuestro estudiantado se inserte en el mercado laboral que en formarles para una serie de problemas, para una serie de situaciones que se están dando ahora mismo y que son realmente relevantes. De tal manera que si seguimos persistiendo en la idea de que la competitividad, el crecimiento, la empleabilidad son los pilares de los egresados, son los pilares en los que nosotros queremos trabajar en nuestro grado, difícilmente podremos asumir un enfoque que tenga que ver con la sostenibilidad y seguiremos de alguna manera en esta línea que nos dice tanto UNESCO como Walsh como otros tantos autores, ¿no? Que cuestionan, y yo creo que con razón, cómo estamos trabajando, cómo venimos trabajando en las universidades. Piensen que en estos momentos todos los líderes mundiales, las personas que están en grandes empresas, que toman decisiones, la mayor parte de ellas, el 99%, ha pasado por la universidad. Tiene toda la formación universitaria de grado y posgrado, o sea que hay unas contradicciones ahí que nos tienen que hacer replantearnos con qué estamos haciendo en la educación. Y para replantearnos, partimos, no se olviden de las preguntas que teníamos inicialmente y vamos a hacernos preguntas ahora, una vez que nos hemos guardado esas preguntas, vamos a seguir haciéndonos preguntas para que intentar también ir adelantando alguna respuesta. ¿Cómo bajamos esto a nuestras asignaturas? ¿Cómo bajamos la preocupación? ¿Cómo bajamos lo que yo creo que se debería trabajar en las asignaturas cuando cada uno de nosotras y de nosotros pertenece a áreas de conocimiento distintas, tiene asignaturas distintas? ¿Cómo integramos la sostenibilidad y cómo lo hacemos en nuestras asignaturas? Pues tendremos que ver cómo tejemos los elementos que son propios de cada una de ellas. Ni todas las asignaturas se puede trabajar de la misma manera, ni vamos a hacerlo, porque realmente nosotros tendremos intereses y pensaremos que lo valioso en un grado de arquitectura puede que no sea lo valioso en un grado de trabajo social o no sea lo valioso en un grado de enfermería. Los valores que tendremos que transmitir probablemente sean los mismos, pero no las competencias ni el diseño general del grado y de las asignaturas. Bajando a la asignatura, ¿cómo introducimos la sostenibilidad? ¿Cómo traducimos los ODS, la sostenibilidad, nuestra preocupación sobre los problemas ambientales? Pues primero tendremos que tener claro esas preguntas que yo introducía al principio. ¿Qué elementos son importantes para el egresado o la egresada que yo estoy formando? ¿Qué conocimientos, qué competencias son relevantes para esa persona en relación a cómo va a afectar a la crisis ambiental y cómo le afecta a la crisis ambiental? ¿De acuerdo? De tal manera que vamos a empezar a trabajar desde ese perfil, que es el perfil de mi egresado, de mi grado, de mi ciclo, para ver cuáles son las competencias que vamos a trabajar. Pero
Ustedes me podrán decir, ya, pero es que yo las competencias del grado no las puedo modificar, a mí me vienen dadas. Muy bien, pues entonces vamos a ver cómo trasladamos eso a resultados de aprendizaje. Sé que Silvana les habló un poco anunciando algunos listados de competencias. Estas que tienen en la pantalla son las GreenCom de la Comisión Europea, pero hay muchos listados de, bueno, muchos no, pero sí que hay ciertas tipologías de competencias para la sostenibilidad. Las de UNESCO ha trabajado competencias en sostenibilidad, desde CRUE Sostenibilidad también se han trabajado competencias en sostenibilidad. Estas competencias rara vez las vamos a tener en nuestros grados o a nuestras asignaturas. Y rara vez vamos a encontrar en ellas competencias de este tipo. Con lo cual vamos a tener que trabajar con las competencias que sí tenemos en nuestras guías. ¿Y qué competencias tengo en nuestra guía? Pues vamos a revisar algunas competencias. Vamos, por ejemplo, esta competencia, análisis crítico o pensamiento crítico, es una competencia que suele estar, si no en todos los grados, en el 99%. Si en la universidad, si en los ciclos no trabajamos pensamiento crítico o análisis crítico, yo ya no sé qué vamos a introducir. Pues como decía, por ejemplo, esta competencia de análisis crítico que está en todas o en casi todas los grados, tendríamos, por ejemplo, pongo esta como ejemplo, lo que tenemos que ver es cómo puedo trabajar a partir de esta y de las competencias que yo tengo en la guía para establecer resultados de aprendizaje, o sea, bajar un poquito más a la tierra, que sí que tengan que ver con la sostenibilidad y que sí que tengan que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Y me pregunto, y seguimos con las preguntas, ¿cómo se manifiesta esta competencia? ¿Qué haría un estudiante o qué tendría que hacer un estudiante para poner en juego el análisis crítico cuando el problema al que se tiene que enfrentar, la actividad, la tarea, el contexto, se plantea como un reto ecosocial, como un reto ambiental, como un problema ecológico, social, relacionado con la ética, con la toma de decisiones, con la complejidad, ¿vale? Con la responsabilidad. Y esas respuestas las tenemos cada una de nosotras a través del conocimiento propio de la asignatura, a partir del conocimiento propio del grado. Este análisis crítico contextualizado se puede transformar en análisis crítico de consecuencias a corto y largo plazo de procesos que yo estoy trabajando en mi asignatura, con énfasis en qué pasa pues, en el contexto del medio natural, qué pasa en el contexto del medio social, qué repercusiones tiene, qué valores se están trabajando en esos procesos, si son valores que podríamos decir que son los que defiende la Agenda 2030, o son valores opuestos, son valores de competitividad, de crecimiento, etcétera, etcétera. Este posicionamiento que nosotros tenemos que hacer como docentes ya nos va dando pistas sobre cómo son, qué elementos voy a integrar en mis resultados de aprendizaje. La evaluación de las consecuencias a corto y largo plazo de estos procesos, por ejemplo, también tienen que ver, bueno, podrían tener que ver con este análisis crítico desde estas perspectivas que yo les he puesto aquí, que podrían ser otras, porque Silvana les habló, por ejemplo, de las 5 Ps de la Agenda 2030, que también podríamos establecer la pregunta desde ahí, ¿no? ¿Cómo afectará a las personas? ¿Cómo afectará al planeta? Pero evidentemente esa recomposición, esa pregunta para rediseñar las asignaturas, parte de los y las docentes que conocemos las asignaturas y que también tenemos que ver qué es lo valioso que nosotros queremos trabajar con nuestros y nuestras estudiantes.
No voy a hablar no les voy a hablar de temas, no les voy a hablar de contenidos de las asignaturas, porque lo que buscamos siempre con la sostenibilización curricular, con la integración de la sostenibilidad en la docencia, es no sumar temas, no sumar materia, que normalmente las asignaturas ya están bastante sobrecargadas, pero sí revisar cuáles son los elementos que a lo mejor pues ese currículum oculto, ese currículum nulo que está en nuestro quehacer y que necesita una reflexión, porque a veces los contenidos que estamos trabajando de alguna manera contradicen pues los resultados que nosotros queremos encontrar, ¿no? Pues no solamente en qué tratamiento hacemos de determinadas problemáticas o no, o cómo esas problemáticas están ausentes, por ejemplo. Y vamos ahora a las metodologías, porque la metodología es sumamente, bueno, no tengo que decirlo en este grupo, sumamente relevantes. ¿Por qué las metodologías participativas y colaborativas o cooperativas son más adecuadas para trabajar competencias en sostenibilidad y trabajar la sostenibilidad en las aulas? Pues porque ponen en juego mucho más elementos, ponen en juego precisamente el nivel de dominio de esas competencias y ponen muy al descubierto sobre qué valores asentamos nuestra acción, sobre qué elementos principales construimos nuestros argumentos, los defendemos y los llevamos a la práctica. Lo importante de las metodologías participativas, de las metodologías colaborativas, operativas, las metodologías activas como el aprendizaje servicio, es intentar evitar la instrumentalización y convertirlo en un compromiso genuino. Un compromiso que vaya más allá de quedarnos en la metodología e ir más allá trabajando em, con todo el proceso y con el resultado. ¿Cómo trabajamos el APS como una metodología que nos consiga llevar más allá y que con la que consigamos trabajar la sostenibilidad y las competencias en sostenibilidad? Pues vamos a evitar una mirada limitada que se centre en las personas y que tenga un enfoque individual. Cuando vamos a trabajar un problema, vamos a intentar evitar centrarlo en las personas, en la sensibilización de la acción individual, de los problemas o de los comportamientos proambientales, por ejemplo, centrarlo en las actitudes o centrarlo también en elementos puntuales como campañas, por ejemplo. ¿Cómo cambiamos la mirada con el APS para trabajar la sostenibilidad? Pero trabajar la sostenibilidad de una manera realmente transformadora y realmente, bueno, en muchos casos también incluso provocadora. Pues vamos a buscar la mirada, vamos a intentar que la mirada de nuestro estudiantado se centre realmente en los problemas del sistema, más que en las personas que están en ese contexto donde se produce esa situación que queremos modificar o que queremos cambiar. Esto significa tener un enfoque estructural, viendo cuáles son los sistemas y analizando las causas profundas de los problemas socioambientales, no quedándonos en la superficie pensando que una acción puede resolver, puede dar una solución, si no se busca esta mirada profunda de las estructuras que están generando esos problemas. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que se evidencien precisamente cómo esas estructuras pueden limitar, pueden ser realmente la causa de estas situaciones problemáticas más allá de las personas que están en esos contextos. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues evidenciar dónde están las dinámicas sociales
las dinámicas económicas y qué políticas son las que están sosteniendo esos problemas. Es verdad que puede generar en algún momento determinada frustración por esta mirada sistémica, esta mirada compleja, pero realmente lo que hace es que vamos a profundizar mucho más en los problemas y vamos a intentar realmente que el servicio sea un elemento central, evidentemente, de la acción que vamos a desarrollar, pero lo sea mucho más el aprendizaje de nuestro estudiantado en función ¿de qué? Pues de los resultados de aprendizaje que nosotros hemos diseñado en un momento determinado al principio de la asignatura, teniendo en cuenta las competencias en sostenibilidad o las competencias que estaban en la guía y que queremos ir desarrollando. ¿Y qué hacemos? Pues precisamente una vez que hemos visualizado las estructuras, que hemos visto los sistemas que nos limitan y cómo trabajar sobre ellos, es los diseños o la implementación de proyectos va a ser mucho más relevante, no solamente para la comunidad o para el lugar donde estemos trabajando, sino también para nuestro estudiantado. Y, por supuesto, tendremos que evaluar. Esto que siempre es una piedra de toque, todos los estudios y todos los análisis que hacemos. El último, tenemos resultados del trabajo en una pequeña investigación que hemos hecho sobre el trabajo de las personas que hacen sostenibilización curricular en la universidad. Lo que encontramos es que somos capaces de fijar competencias y resultados de aprendizaje que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con la Agenda 2030. Establecemos actividades y una metodología acorde que nos ayuda a trabajarlo y, sin embargo, nos cuesta mucho evaluarlo, nos cuesta mucho saber o integrar esos elementos de sostenibilidad en nuestra evaluación porque seguimos de alguna manera arrastrando estas formas de evaluar bueno, pues más tradicionales y que quizás sean más inadecuadas para evaluar las competencias y los resultados de aprendizaje. ¿Qué evaluamos? Pues tendré que volver precisamente al diseño de mis resultados de aprendizaje y de las actividades con las que yo estaba intentando alcanzarlos para saber realmente qué es lo que quiero evaluar. Si uno de mis resultados, si yo trabajaba con, pues, imaginemos, con valores de la sostenibilidad, con valores de colaboración, de justicia ambiental, de justicia social, tendré que ver cómo se han puesto en juego a la hora de que mis grupos, de que mis estudiantes estuviesen desarrollando la actividad que querían desarrollar. Estoy en tiempo, ¿verdad, María? Sí, estamos 15 minutos nos quedan, ¿vale? Vale, pues un minutito y cierro, ¿vale? Para dar paso al debate. Pues volver a esos resultados de aprendizaje para saber exactamente dónde y qué quiero evaluar. Porque si no, la experiencia y la evidencia científica, la evidencia de los estudios que hacemos, lo que nos dicen es que al final acabamos evaluando sobre quién era Napoleón Bonaparte y no sobre los resultados de aprendizaje porque sigue siendo un hándicap difícil de manejar, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacer esa coherencia del hilo en el que recupero las competencias, los resultados de aprendizaje y aquí los evalúo buscando la mejor manera de hacerlo. Y aquí ya resumo en el último minuto. ¿Qué hago? Pues me hago todas las preguntas. Me hago todas las preguntas e intento ver cómo hacer esas respuestas desde mi contexto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? ¿Qué es lo que le debería preocupar a un egresado o egresada del grado en el que yo esté trabajando? Vamos a revisar y si se puede,
cambiar las memorias o las asignaturas. Y una cosa que ya les decía la profesora Longueira en el anterior es, hay que buscar alianzas y sinergias. Esto es un proceso que difícilmente se puede hacer en soledad, pero mantener en soledad es más complicado. Siempre dice, ya recuerdan el dicho africano, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve con la comunidad. Así es que esta es la idea, y siempre clarificar el seguimiento para ver de dónde partimos y hacia dónde estamos llegando. Y ante las dudas, buscad comunidad y siempre buscad esos grupos. Yo creo que aquí tenéis en este observatorio de APS unas posibilidades para generar redes y para generar comunicación con personas que tienen los mismos intereses muy, muy relevante, y espero que aprovechéis estos seminarios y estos grupos no solamente para tener más preguntas e intentar ver hacia dónde van vuestras respuestas, sino también para generar redes, que yo creo que es muy, muy interesante. Y aparte de las preguntas que yo os dejaba, pues ahora espero que podamos generar un debate a partir de otras preguntas que tengáis vosotras y vosotros. Así es que muchas gracias y voy a dejar de compartir para ver si os puedo ver. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias María José, por compartir tanto en tan poco tiempo. Y bueno, mientras se están procesando las preguntas y la gente se va animando a participar, bueno, quisiera agradecerte de nuevo muy especialmente que hayas tenido a bien pues, acompañarnos en estos primeros pasos del Observatorio de APS de Canarias, porque es eso, estamos creando comunidad, ¿no? Nos dices, bueno, tenemos que ir a los puntos de reunión, buscar apoyo, y estamos pues intentando crear esa comunidad. Generando los nodos. Exactamente. Y es algo bueno, que tiene mucho que ver con algo que me ha gustado mucho en tu presentación, y es el pasar de esa mirada individual, limitada, a una mirada más transformadora, y que pues a través del APS pues se necesita todo ese proceso, ¿no? Toda esa continuación, que a lo mejor es lo que nos hace pensar a los que nos estamos todavía iniciando en el APS, ¿no? ¿Cómo podemos arrancar, no? Bueno, pues primero hay que ir sembrando de manera individual, y luego ir sumando esfuerzos y crear masa crítica para poder llegar a esa transformación social, ¿no? O ese objetivo de justicia social. Claro, pero fíjate que es muy, muy importante estos procesos de acompañamiento en el que cada persona va generando su propio camino, pero de la mano de otras que se equivocan, que aciertan, pero que tienen muchas preguntas. Para mí es fundamental, y bueno, no voy a incidir más porque me vais a llamar la de las preguntas, en hacernos preguntas. Muchas veces le estamos pidiendo a nuestros estudiantes que tengan espíritu crítico, y nosotras y nosotros no lo tenemos. No sabemos dónde está, realmente cuál es, desde qué posición nos planteamos la transformación. ¿Cuáles son los elementos que pensamos que son básicos en esa transformación? O plantearnos qué es lo que queremos transformar. Esas preguntas iniciales nosotros las tenemos que hacer pues de manera directa y así como muy descarnada, porque afortunadamente nosotros nos lo podemos preguntar a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? Sin exposición previa, sin exposición en el aula. Porque, por ejemplo, cuando yo hago una actividad de APS, en un trabajo que yo pueda hacer de APS, si yo quiero establecer una mirada transformadora, tendré que ayudar a mi estudiantado primero a que ellos también entiendan por qué hay cosas que necesitan ser transformadas. Y si no tienen una mirada crítica,
si no sabes pues que a lo mejor la plaza por la que pasan todos los días no tienen que dar por hecho que tiene que estar de esa forma, que tiene que estar sucia o sin regar, o que tiene. Estoy poniendo un ejemplo muy básico, ¿de acuerdo? Para que todos lo entendemos, ¿no? Pero muchas veces pasamos por nuestro contexto dando por hecho que las cosas son así, porque siempre han sido así, o porque hay una crisis, y claro, es que no se puede hacer de otra forma, porque no hay recursos, o porque no hay. No, las cosas no tienen por qué ser así, podrían ser de otra forma. Pero eso nos obliga a tener una mirada crítica, una mirada que no dé por hecho que, 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 que eso viene siendo así. También lo escuchamos mucho en las universidades, ¿no? Es que eso siempre lo hacemos así, ¿no? Pero ¿se puede hacer de otra forma? ¿A quién beneficia que siempre se haga así? ¿A quién beneficiaría que se hiciera de otra forma? Esas preguntas también que podemos ir planteando necesitan una reflexión previa nuestra como docentes, porque si no, difícilmente podremos poner esos foquitos de luz en los que queremos que nuestro estudiantado vaya de alguna manera, con los que vaya conectando, que surjan también las preguntas, ¿no? Es que decía Tolstoy que hay quien pasea por un bosque y solo ve madera. Nos han domesticado quizá la mirada para no ver los problemas o para no ver que hay otras posibles soluciones o que hay otras posibles opciones. Y es una responsabilidad de los y las docentes para que no, pero como decía al principio, hay unos elementos normativos, éticos que están encima de la mesa, pero por propio egoísmo, o sea, ninguna de nosotras quiere ser el docente del que se olvidan los estudiantes cuando terminan el grado o cuando terminan el máster o cuando terminan la formación. Nos gustaría ser la persona que recuerdan y nuestra asignatura la que digan, es que aquella asignatura me enseñó muchísimo, me abrió los ojos, me enseñó a pensar, me enseñó a ser mejor persona, mejor profesional. No siempre se consigue, pero sí que nos gustaría que nuestra asignatura no fuera irrelevante. Y para evitar la irrelevancia tenemos que conectarla con problemas reales, con problemas de nuestro tiempo y no de una manera simplista, sino realmente conectando con las posibilidades de cada uno y de cada una, de alguna manera de transponer esa realidad y sentirse importantes, sentirse personas en una sociedad que es capaz de mover, de cambiar, de comunicar. Muchas gracias, María José. Perdonad que es que me enrollo muchísimo. Si te parece, no te preocupes, súper interesante todo lo que comentas. Si te parece, empezamos también o continuamos con un comentario que nos hace nuestra compañera Ana Cano, de la ULPGC. Ella te da las gracias por tu claridad en lo que nos estás compartiendo y nos comenta que a ella le despierta la siguiente inquietud, que para ella es un reto avanzar en este modelo educativo transformador a través del APS en un contexto donde aún el modelo educativo imperante sigue siendo de rasgos más conservadores. Y sin embargo, cada vez más comparte con más compañeros que el perfil del alumnado que nos está llegando nos demanda que lo dirijamos, que le digamos qué tienen que hacer. Muy alejado del planteamiento de una educación crítica y transformadora que les exige pensar, analizar, tomar posición, tomar iniciativa, y que comparte contigo y con todos los que están aquí esta reflexión que se configura como otro reto más en la docencia universitaria. Sí, todos queremos, o sea, la idea de el estudiantado llega cada vez con más, bueno, yo creo que tenemos ahora mismo como dos grupos muy significados. El de estudiantado que tiene, que es muy activo, que participa de ONGs, que participa de actividades. Y por otro lado, otro grupo que lamentablemente a mí también me parece que va creciendo, de estudiantado que lo que quiere es pasar por la universidad, o sea, o por el proceso que sea, pero
pero terminar de alguna manera. O sea, no le importa tanto el proceso como el resultado. Pero realmente pensamos que estas personas de alguna manera las culpabilizamos, cuando realmente lo que hemos generado son hijos, hijas de una sociedad en la que el éxito se mide por una serie de parámetros que tienen que ver con lo que has conseguido, no por el proceso que tú has realizado, sino por cómo has llegado a la meta y lo rápido que has llegado a la meta. Seguimos premiando un éxito rápido que tiene que ver con el éxito económico, que tiene que ver con el reconocimiento social a través de evidencias como son los títulos, como son los créditos, como son, etcétera, etcétera. Y con esta sociedad en la que además pues, están creciendo personas a las que reconocemos por su éxito económico, pero esto no es de ahora. En los 80 teníamos a los yuppies, en los 90 teníamos a otra, o sea, que la figura de una persona que además, fíjense que esto también es muy relevante, que alcanza el éxito de manera individual. Siempre se valora el hecho de la persona que se ha hecho a sí misma, ¿no? No, nadie se hace a sí mismo, todos vivimos en una comunidad. Entonces estamos diciéndole a estos estudiantes, no hagan esto. No hagan esto que les dice la sociedad que es el éxito. Yo les voy a decir realmente lo que es el éxito. Bueno, el problema desde mi punto de vista, no son estos estudiantes, sino el contexto que hemos generado y que generamos entre todas las universidades también. Claro. ¿Cómo premiamos a los estudiantes? Entonces, bueno, vamos a nosotros también intentar ser un poco más críticos con el trabajo que hacemos sin poner más responsabilidad en las generaciones que tenemos ahora en las instituciones como culpables de todo, porque, bueno, somos culpables, todos tenemos una parte de responsabilidad diferenciada en lo que está sucediendo. Pero evitar esta idea de los estudiantes no les interesa nada, bueno, a lo mejor es que decimos cosas aburridísimas en las aulas y en los grados y cosas que no perciben como necesarias y como vitales para su trayectoria. Muchos comentarios muy interesantes, María José. Vamos con otro comentario que nos hace también Ana Cano. Nos dice, creo que la APS ayuda a conectar al alumnado a una oportunidad de crecer y de madurar. Ideas claves. 1, pedimos y queremos que el alumnado desarrolle una actitud crítica, pero tenemos nosotros una actitud crítica. Claro. Segundo, ¿qué entendemos nosotros por transformación? Y si te parece, voy a terminar con el último comentario para que no dé tiempo, esta vez de Ana Ruth, compañera también de GEDE y de la ULPGC. Nos dice, sí, es cierto que la universidad, como has comentado, es generadora de problemas de insostenibilidad, pero digamos que debemos dar ejemplo haciendo algo para cambiar las cosas, mostrando estilos de vida sostenibles, tomando conciencia social. Sí, totalmente. O sea, en la universidad tenemos muchísimo margen de mejora para incluir todos estos elementos que comenta Ana y Ana Ruth. O sea, eso es evidente. Y el APS tiene un margen de trabajo estupendo, pues sobre todo porque conecta también con soluciones. O sea, es verdad que estamos todo el rato bombardeados con problemas sociales, la exclusión, las desigualdades, los machismos, con problemas ambientales y el cambio climático, pero muy pocas veces ayudamos a generar, a crear y a construir soluciones o generar espacios donde las personas se sientan mejor. Y yo creo que ahí el APS tiene una virtualidad importantísima, ¿no? En decirle a nuestros estudiantes, sois importantes y podéis hacer cosas, vamos a construir. Exacto, muy bien. Muchísimas gracias, María José. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. No sé si queda alguna pregunta en el tintero, pero queremos ser muy respetuosos con el horario de todos. Le doy paso, sí. Sí. Una compañera dice, me ha encantado esta charla, compañera también de la ULPGC, Susan Cranfield, muchas gracias. Te doy paso, Ana Ruth, sí, si quieres. Sí, bueno, pues ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y damos fin a este webinar.
y esperamos que haya sido muy interesante. Recordamos que la grabación va a quedar grabada y va a quedar alojada en la página web del Observatorio de APS Canarias y que además pues ahora les va a poner María en el chat la dirección para que la guarden. Y bueno, agradecemos de nuevo la presencia de María José Bautista Cerro Ruiz y a todos los que nos han acompañado. Queremos también invitarles a estar pendientes a nuestras noticias que les llegarán porque ya pues les tenemos fichados por haber participado en esta serie de webinars. Porque tenemos una próxima actividad. Van a ser las primeras jornadas de APS Universitario de Canarias el 3 y el 4 de noviembre de este año. Esperamos que puedan participar y puedan aportar algo y les mantendremos informados. Bueno, pues con estas pequeñas palabras, pues damos fin a este webinar y muchos saludos desde Canarias a todos y a todas. Gracias, María José. Muchas gracias a vosotras. Hasta pronto.